Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes, Daniel Rojas Pachas, con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy quiero compartir mis impresiones y mi comentario a un texto del año 1937 del escritor chileno Juan Emar. El texto se titula El pájaro verde y forma parte de la colección de relatos 10, como dije, publicada por este autor a comienzos del siglo XX, en el año 37. Juan Emar es autor de una gran cantidad de obras, eh, entre las cuales se cuentan las novelas Ayer, Miltín y pues la inabarcable e inmensa Umbral, ¿no? Compuesta por un dintel y pilares. Así está pues conformada esa obra de más de 5.000 páginas, creo que si queremos verla en conjunto, ¿no? Una obra inacabada que pues ocupó casi más de 30 años de la vida de este autor. Un autor que pues no tiene el reconocimiento que merece, yo diría a nivel latinoamericano y también chileno. Es un autor, como digo, de una obra experimental, una obra bastante compleja, una obra muy adelantada para su época, no solo porque pues Juan Emar integra, ¿no?, toda una camada de autores que forman parte de la vanguardia literaria en nuestra lengua. Autores como Vicente Huidobro, Tablada en México, César Vallejo, Valdelomar, César Moro, autores que muy tempranamente viajaron a Europa y se pusieron en contacto con pues todo el movimiento de vanguardia surrealista, dadaísta, Toulouse-Lautrec, André Breton, Tristan Tzara, ¿no? Y también todo el movimiento pictórico que se estaba dando en ese momento, de forma bastante precoz, ¿no? Incluso antes que lo que sería la llegada de narradores como Uslar Pietri, Carpentier o Miguel Ángel Asturias, lo cual pues también en este comentario que voy a hacer del pájaro verde, yo diría uno de los textos quizá más accesibles y un buen punto de partida para conocer la obra de Juan Emar, pues se adelantan, ¿no?, con técnicas, con miradas, ¿no?, con un aproximamiento estético muy novedoso a lo que sería posteriormente el boom y sus antecesores, ¿no?, marcado por la presencia de Jorge Luis Borges, Bioy Casares y los que ya mencioné, ¿no? Alejo Carpentier y pues Onet y todos los autores que anteceden al boom. Un poco la figura de Juan Emar yo creo que pone en tensión la idea del mercado editorial, ¿no? Creo que es interesante también analizar la obra del autor desde ese punto de vista, o sea, una obra que no logra ser interpretada correctamente por la crítica de su época, que pone en entredicho, ¿no?, un tipo de literatura más costumbrista, más criollista, e incluso cuando hablamos de una literatura fantástica, una literatura que se acomoda mucho mejor a los requerimientos de la prensa del momento, a la academia, a la crítica y obviamente al mercado editorial. La obra de Juan Emar, pues es una obra como digo, se adelanta a muchos tópicos y elementos que luego van a ser atribuidos al boom. Incluso en algunas cosas se adelanta mucho incluso a lo que es Borges y sus juegos experimentales dentro de la narrativa. Entonces es una obra que lentamente está siendo reconocida, reeditada. Los herederos de la obra de Juan Emar pues se han encargado de mover algunas reediciones, adaptaciones a otros registros, ¿no? Principalmente el cómic, pues han vuelto a poner en circulación la obra de este autor, que creo que pues de forma bastante lenta está ganando pues un espacio muy merecido, una obra que pues sin duda no nos puede dejar indiferentes, pero como digo, es una obra compleja, pero no por eso pues menos interesante, ¿no? Creo que es una obra que de algún modo nos abre otra mirada y una línea alternativa a lo que es la narrativa latinoamericana, ¿no? Creo que Juan Emar es el equivalente a lo que sería un Macedonio Fernández en Argentina, autores que sin duda pues deben ser redescubiertos, reinterpretados y obviamente deben volver a ser colocados, ¿no?, en la palestra para que pues los lectores puedan conocer, ¿no?, estos caminos que también nos presenta la narrativa latinoamericana más allá del boom.
más allá del boom, y Los Herederos y otros autores que pues de algún modo siguen repitiendo algunos moldes y se ajustan a ciertas tradiciones, maneras y modas que pues de algún modo están legitimadas por lo que Héctor Libertela llama de algún modo las aspiraciones de nuevo rico y las, digamos, ficciones autorales preconstruidas por ciertos críticos, ciertos académicos y ciertos espacios de poder que existen dentro de la literatura. Bueno, un poquito antes de entrar de lleno al comentario del texto, señalar que pues Juan Emar es un seudónimo, ¿no? Es una especie de máscara que utiliza Álvaro Yáñez Bianchi, utiliza esta españolización del término estoy harto, Jean Marais, que pues se termina convirtiendo en Juan Emar. Un poco creo que lo que quiere hacer Juan Emar es desvincularse, ¿no? de su herencia, de la figura también de su padre, ¿no? El empresario senador Eliodoro Yáñez, un poco para también pues desmarcar su obra de un espacio de poder, ¿no? que existía en ese momento en Chile. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Él viaja muy temprano a Europa, incluso entre el periodo de entreguerras, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues se ubica en París y ahí pues forma parte de movimientos de vanguardia, ejerce roles como diplomático, funda el colectivo de arte Montparnasse. Se trata de alejar un poco del modernismo, ¿no? Yo creo que de la figura de Rubén Darío y otros autores, tratando de pues plantear una literatura y también un arte pictórico que no sea tan academicista y sobre todo pues de espaldas totalmente al criollismo y al mundonovismo, que va a ser un movimiento que va a pues surgir y que va a tomar mucha fuerza en Chile. Es también autor de más de 200 pinturas, ¿no? Tiene también una obra pictórica y gráfica muy importante. Cuando llega a Chile, pues ya él asume totalmente el nombre, figura y pues de algún modo todo lo simbólico, ¿no? Todo el capital simbólico que va a encarnar como Juan Emar. En el diario La Nación empieza a escribir notas que yo creo que de algún modo también convulsionan a su época y yo creo que también a la figura de su propio padre, ¿no? Con estas notas sobre espiritismo, ocultismo, esoterismo, numerología, erotismo, ¿no? O sea, de algún modo pues desafía algunos cánones culturales, traduce tempranamente la obra de Vicente Huidobro al español, ¿no? Vicente Huidobro publicó Altazor en francés, él de algún modo hace la traducción e introduce pues esta obra, ¿no? de vanguardia poética al público chileno y pues en resumidas cuentas, como ya dije, ¿no? Es autor de una obra inconclusa. Umbral es una obra que fue publicada en su momento por la DIVAM y por pues, la Biblioteca Nacional, ¿no? Es una obra inmensa, se puede encontrar digitalizada en la página Memoria Chilena, ahí están pues Dintel y los pilares. Algunos datos curiosos, ¿no? Antes de entrar ya pues al texto y un poco más a la figura literaria, porque esto es un poco lo anecdótico, ¿no? También para que conozcan, creo que es importante reconocer un poco el trabajo de Juan Emar también a partir de su figura, ¿no? De la ficción de autor que él va creando. Juan Emar crea San Agustín del Tango, que es una ciudad en la cual transcurren varios de sus relatos y sus novelas, lo cual pues es mucho antes que Yonak Patagua, Macondo mismo, e incluso también lo que hace Onetti y luego Bolaño, ¿no? Con Santa Teresa, que es el trasunto de Ciudad Juárez, o sea, esa idea, ¿no? Ya de crear un espacio, una especie de universo para el cruce de sus textos, ya es algo que pues se anticipa, ¿no? Se anticipa bastante a otros autores en nuestra lengua. 10, que es la colección de cuentos publicada por Ercilla, la cual pues comprende este texto, El pájaro verde, que voy a comentar. Está compuesta por varios momentos, ¿no? Están 4 animales, 3 mujeres, 2 sitios y un vicio, el alcohol. Ya aquí vemos un poco la afición numerológica de Juan Emar. Son 10 relatos integrados en un libro que se llama 10.
Y pues El pájaro verde abre esta colección, ¿no? Del 37, una colección que tuvo una reedición en el 71, si no me equivoco, prologada por Pablo Neruda, un poco a petición de la familia y también de la editorial para poder vender estos ejemplares. Hay que decirlo, o sea, Juan Emar creo que nunca ha gozado en realidad de una, digamos, preferencia mayoritaria del público, y no por su calidad literaria, sino porque creo que las editoriales no han sabido de algún modo pues mover bien la obra de este autor, posicionarla de forma crítica y interpretarla de forma correcta. Creo que incluso la elección de Neruda en ese momento para el prólogo es errada, más allá de que pues Neruda haya sido una figura prominente de la literatura, la interpretación que hace y el apelativo que le da como Kafka chileno me parece como errada. Creo que Juan Emar está más cerca de otras narrativas como Proust o Joyce o pues incluso, ¿no? En sus búsquedas, como digo, a Borges, a Macedonio Fernández. Creo que el apelativo al Kafka chileno puede ser simplemente por el hecho de tener una obra inabarcable, quizá por cierto espíritu misantrópico, porque en términos de temática, estructura y estética, lo veo, como digo, más cercano a un Proust. Hay otras ambiciones en Juan Emar, e incluso si ya estamos hablando de una edición en los 70, se podría hablar de Loulipo, ¿no? Se podría hablar de Italo Calvino, quizá, de otros autores, que de algún modo tienen juegos metatextuales, metalepsis, rupturas de la lógica, cruce de géneros. Creo que hay otros elementos en la narrativa de Juan Emar que son digamos, un poco más prominentes que esta relación forzada con Kafka. Pues Mansalva, la editorial argentina, publica también 10 en su momento y pues le dan el prólogo, le encargan el prólogo a César Aira, quien creo que hace una interpretación ya un poco más cabal e interesante, ¿no? Cuando dice que en los 10 cuentos están todas las variedades de la fantasía de Juan Hermar, las nupcias insólitas de la alucinación y la obsesión. Creo que esa lectura es un poco más acertada, ¿no? Y creo que también esto guarda relación con que Juan Emar no funciona muy bien dentro de la tradición narrativa chilena. Creo que se encuentra más cómodo en una tradición como la argentina, que tiene pues a Arl, a Gombrowicz, al mismo Borges, a Juan Rodolfo Wilcock, a Silvino Ocampo, eh, pues incluso, ¿no? El cómic Los Eternautas, el Eternauta, ¿no? Pues no sé, piensen en otros autores, el mismo Aira, ¿no? Saer, Lamborghini, Fogwill. Creo que Juan Emar en realidad encaja mucho mejor dentro de la tradición narrativa argentina. Y por otra parte, creo que el puente más directo que yo podría hacer con la narrativa de Mar es la narrativa de Enrique Lin, que yo lo he comentado mucho en este canal y que he trabajado pues en tesis de posgrado, ¿no? La obra de Lin, y creo que incluso Lin hizo muchos esfuerzos en su momento junto con Pedro Lastra por ayudar a la familia o al menos preparar una especie de dossier para que Emar fuera difundido tanto en Argentina como en España, buscando, ¿no? Espacios críticos y comerciales un poco más atractivos que los que podía tener Juan Emar en su momento en Chile. O sea, Juan Emar se topa con una crítica marcada por Alone, que de algún modo pues lo saca, ¿no? Lo saca y los mismos pares, ¿no? O sea, entonces siento que la narrativa de Lin también con la Orquesta de Cristal, el arte de la palabra, son narrativas que se sienten cómodas o mucho más cómodas entre una tradición como la argentina, un poco más expansiva, más exploratoria, de temas que no tienen problema en coquetear con lo fantástico, con el irrealismo y pues hacer exámenes un poco más profundos de la realidad que vayan más allá de lo documental. Bueno, El pájaro verde, este relato del 37, está estructurado de una forma bastante peculiar, si bien es un relato que todavía se enmarca, ¿no? Dentro de principios de siglo, tiene una estructura fragmentaria bastante interesante y desde mi punto de vista analítico creo que tiene 4 momentos, 4 cronologías que se cruzan y que van demarcando un poco el trayecto que ha tenido pues la literatura universal. Eso es bastante interesante porque lo que hace
aquí Juan Emar es mostrar varios momentos también de la narrativa, de la novelística y de la narrativa en general, ¿no? Una primera línea temporal que nos habla del pájaro verde, de este objeto, ¿no? De este animal que va a ser el centro de atención del relato, pero de distintas formas, en algunos momentos como un mantra, como algo inmaterial, ¿no? Muy, muy subjetivo, y en otros momentos como ya de plano un objeto disecado, pues se estructura a partir de cuatro trayectos intercontinentales. O sea, a final de cuentas, tengan en consideración que este relato es también a la vez una poética. ¿A qué me refiero con esto? Que el relato de algún modo es una alegoría del trayecto que tiene el arte, la cultura y en gran medida los estilos de moda, los estilos de época, y cómo se van de algún modo retroalimentando en su pasar por distintos momentos y lugares, de América a Europa, de Europa a América. Entonces tenemos este pájaro verde, ¿no? El pájaro verde es un loro de Tabatinga que aparece en la historia en un primer momento bajo la óptica, bajo la lupa y la mirada de un discurso naturalista. Juan Emar aquí quiere emular estos diarios, ¿no? De viaje, estos registros que hacían sujetos como Claudio Gay, Domeico, ¿no? Que viajaban a distintos puntos exóticos y que hacían pues bitácoras de especies, de flora y fauna, de observación de los lugareños, ¿no? Una especie de trabajo entre antropológico y científico, ¿no? Y pues parte en 1847 con una llegada de sabios franceses al Amazonas que recorren distintos lugares como Manaos, Tefe, el Jurúa, y pues en esos viajes hay un protagonista, ¿no? Guy de la Crotal, Monsieur Guy de la Crotal, que pues quiere agenciarse un loro. Y pues en estos años de estos viajes larguísimos que hacían los científicos, pues se nos narran distintos momentos, como digo, con una narrativa, con una estética, con un tono de diario de viaje, ¿no? De diario de explorador científico. Aquí está haciendo un pastiche de ese estilo, y hay algunos barroquismos, sobre todo cuando Juan Emar se refiere a la flora de la zona, ¿no? Y pues Guy de la Crotal se agencia un loro verde de Tabatinga que se va a llevar luego a Francia. Aquí viene una segunda línea temporal en donde los retratados ya no son los científicos, sino los aristócratas. Y pues el loro llega finalmente a Francia junto con su dueño, Monsieur Guy de la Crotal, ¿no? Se nos cuenta que el loro nace el 5 de mayo de 1821. Se empieza a hacer una especie de biografía de este lorito, del loro de Tabatinga, ¿no? Que curiosamente nace el día que muere en Santa Elena Napoleón, ¿no? Ya el loro tiene pues este animalito del Amazonas, ¿no? Este animalito americano, ¿no? Que con su verdor representa la fertilidad, que representa pues esto salvaje, ¿no? Indomable, esta fuerza americana que es trasladada a Europa por un científico, está conectado ya con la historia de Europa, ¿no? Nace el mismo día que muere Napoleón. Pues en los años 1850 hasta 1870, el loro vive con Guy de la Crotal, pero finalmente Monsieur Guy de la Crotal muere y hereda pues el lorito a su sobrina Marguerite de la Crotal. Y aquí ya entramos a otro estilo, otro pastiche. Por pastiche me refiero a la imitación de tópicos y también de retóricas, de formas de escritura. Y aquí pues Mar está emulando la novela de salón, estas novelas como Casa Grande, como lo de Alberto Blesgana, ¿no? Con Martín Rivas, todas estas novelas de época que fueron muy, muy populares durante la colonia, ¿no? Que retratan tópicos y temas humanos, ¿no? Temas de salón. Y donde hay mucho kitsch, mucho también kitsch ornamental, este interés por descripciones ampulosas de cortinas, de candelabros. Y aquí pues Juan Emar lo hace con todas estas heredades, ¿no? Mademoiselle Marguerite de la Crotal se casa con el militar Henry Silur Portum. Luego de este matrimonio nace Henry Guy Gesip de Sir Gaston, que pues va a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. Y luego, pues este joven que hereda la sensibilidad de su tío abuelo Monsieur Guy de la Crotal, que era científico, decide hacerse pintor, y pues no haya mejor cosa que someter al loro a pues
una pose de inmovilidad frente a un retrato que le está haciendo, ¿no? Henry Guy está pintando una naturaleza muerta de frutas y otros objetos y pues hace posar al loro y el pobre loro muere por las emanaciones de la pintura. O sea, el loro es de algún modo cosificado por este sujeto y eso le cuesta la vida al loro que muere pues finalmente en 1906, el mismo día que se produce el terremoto de Valparaíso de 8.2 grados que también azota Santiago. Y aquí ya hay un primer elemento interesante en la narrativa porque en el momento en que muere el loro y se produce este terremoto, Mar hace un cruce con su propia biografía y también con el futuro, porque dice, en la misma ciudad de Santiago, en mi biblioteca, 30 años después de la muerte del loro, yo, Juan Emar, me encuentro escribiendo. Entonces aquí ya hay una ruptura lógica, hay una transgresión también en los planos de la narrativa, porque quien está firmando la obra es Juan Emar, sujeto de carne y hueso, que tiene una construcción de autor, que tiene un narrador, ¿no? Que va contando esto en tercera persona, que no se nos identifica porque es un narrador omnisciente, pero de repente ese narrador pues señala que rompe de algún modo la lógica, algo así muy a lo Deadpool hoy día, ¿no? Rompe una especie de cuarta pared y pues nos habla a nosotros los lectores ya en primera persona, señalando que el mismo Juan Emar que firma la obra es también este narrador y a la vez va a ser un protagonista de la historia. Estos son estos juegos, ¿no? De metatextualidad que son muy, muy caros, muy queridos por Juan Emar dentro de su narrativa. Bueno, pasemos a otro momento de esta obra. Ya sabemos que el loro muere por las emanaciones y Henry Guy lo embalsama. Y aquí pasamos al tercer momento en el cual, dentro de esta cronología del lorito de Tabatinga, pues nos enfrentamos a la burguesía y a la bohemia europea, principalmente la francesa, ¿no? El loro es embalsamado, muere en 1906, ya hubo un cruce de siglos y sobreviene pues la Primera Guerra Mundial y Henry Guy, pintor, es llamado a las trincheras y muere, ¿no? Muere en batalla. Su madre, Marguerite de la Crotal, la sobrina de Guy de la Crotal, pues enviuda también y pues cae en desgracia, ¿no? Nos muestra un poco esta suerte que tienen algunas familias aristocráticas, ¿no? Europeas, con conexiones con América y ella decide irse al Nuevo Mundo, ¿no? Viajar a América a probar suerte, remata sus bienes. Entonces esta familia de algún modo ya desaparece de la historia y pues sabemos que cae en desgracia y el loro es vendido. ¿A quién? Pues al viejo Père Serpentaire, ¿no? Un comerciante de baratijas que adquiere el loro en 1915, el loro ya disecado, ¿no? Y pues ahí vemos que aparece otro momento de algún modo de la historia, del devenir europeo, ¿no? Ya no hablamos de los naturalistas ni tampoco de la aristocracia, sino de los burgueses, de los comerciantes. Entonces Père Serpentaire adquiere el loro y lo tiene en sus dependencias, en su tienda hasta el 24. Y aquí es donde entra Juan Emar nuevamente, porque en el 24 llega Juan Emar a París. Yo ya les hablé un poco que él, muy joven, viaja a Europa y se pone en contacto con la vida bohemia, con todo esto, todo este hervor, ¿no? Que había de fiestas, de exploración de la mente, de los sueños, de nuevas, de puertas de la percepción, con todo el, digamos, elemento, ¿no? Que da la poesía de Arthur Rimbaud, de Baudelaire, de Mallarmé, ¿no? De Paul Verlaine, y pues también lo que serían los vanguardistas, ¿no? Breton, Sara, Man Ray, ¿no? Buñuel, Lorca, Dalí, toda esta gente, ¿no? Y llega Juan Emar a París y empezamos a ver la vida bohemia, la vida del joven artista, del joven estudiante, Juan Emar, que llega y pues ahí nos empieza a relatar sus fiestas, ¿no? Sus comilonas y sus noches de juerga junto a sus amigos que pues descubren el tango argentino en París con un grupo de músicos negros, ¿no? De músicos afros y pues descubren un tango que les encanta, que aman y que de algún modo convierten en su mantra y que dice más o menos así: yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosas y en un vaso cristalino un clavel que se deshoja. Ese tango, pues lo escuchan en sus noches de bohemia,
en el bar Palermo, si mal no recuerdo, y pues lo utilizan como un mantra. Dicen que en un momento esa frase se vuelve una especie de significante de ingenio, que cada vez que tienen una idea, que quieren emprender una aventura, que quieren pues lanzarse de algún modo y abrazar total creatividad y libertad, utilizan esa idea del pájaro verde, ¿no? Y pues en 1924, una tarde de octubre, Juan Emar enferma, producto de una de estas salidas, y sus colegas no hayan mejor cosa, ¿no? Sus colegas parisinos, de salir a celebrar pues a su amigo ausente esa noche, y de camino a casa, luego de una jornada dura de bebidas y de baile, pues se encuentran con la tienda del Père Serpentaire abierta, ¿no? Y ven al pájaro verde disecado ahí como una baratija, ¿no? Puesto en la vitrina, y pues se exaltan y lo compran, ¿no? Por 22 francos compran al animal, y no haya mejor cosa que ir de madrugada a entregárselo a su amigo como una ofrenda. Y pues su amigo lo acepta de buena gana y lo pone ahí a reposar frente a un retrato de Baudelaire, nada menos que Charles Baudelaire, mirándose cara a cara con el loro, con este loro americano que es traído a Europa como una fuerza indomable, ¿no? Que luego muere al ser objetivada, cosificada por un artista que no haya mejor cosa que volverle una naturaleza muerta, pero el loro de algún modo reencarna en este mantra, ¿no? Ejecutado por estos jóvenes bohemios, que pues luego Juan Emar, artista también joven bohemio en ese momento, pues no haya mejor cosa que poner al lorito frente a un cuadro de Baudelaire, al lorito disecado, en una especie de diálogo, ¿no? De conversación muda entre Baudelaire y el loro, ahí puestos cara a cara. En el 28, Juan Emar regresa a Chile y el loro hace un retorno interesante que está puesto de forma explícita en el relato. El loro cruza el Atlántico, pasa por Buenos Aires, Las Pampas, llega a la cordillera y recala en la estación Mapocho. Un tránsito que recuerda un poco las luchas de los independentistas, ¿no? Este tránsito por Mendoza, donde los argentinos y los chilenos, los libertadores, se encuentran y empiezan a fraguar pues toda esta lucha contra el colonialismo español. O sea, el loro hace ese mismo recorrido, el recorrido del Paseo de los Libertadores, y pues llega a la casa de Juan Emar. Y Juan Emar no haya mejor cosa que poner al loro disecado frente a Arturo Prat, frente a este héroe chileno de la Guerra del Pacífico, ¿no? Frente a este héroe naval que encarna una especie de simbolismo muy diferente al de Baudelaire. Y a diferencia del trato que de algún modo el loro tiene con Baudelaire, aquí no se ven con muy buenos ojos. Y esto ya va a marcar el último momento del relato. Como pueden ver, hay muchos simbolismos. O sea, el loro pasa por muchos momentos de la cultura europea, vuelve a América transformado, ¿no? Objetivado. Ya no es el loro vivo, sino que es un objeto que también encarna un mantra para el artista Juan Emar y sus compañeros, un elemento que también estuvo en diálogo o por lo menos cercano a la figura de Baudelaire, y ahora llega a Chile, que tiene una cultura y una cosmovisión en esos años muy diferente a la de París, y que pues de algún modo el loro vuelve, pero queda frente a Arturo Prat. Yo creo que en esa medida hay una especie de diálogo y también crítica y quizá mirada reflexiva sobre la cultura en Chile en ese momento. La represión, el conservadurismo, que tiene que ver también con la mirada criolla que Juan Emar pues critica a través de sus manifiestos, sus notas de arte y obviamente a través de su propia obra. Bueno, pasemos al último momento de esta, digamos, trayecto intercontinental que he llamado de este personaje de Juan Emar, el pájaro verde. Pues bien, la última línea temporal del Loro de Tabatinga ya es su vida en Chile, y yo quiero llamar a esto el choque de discursos, ya plenamente el choque de discursos. Eh, en 1931, el 1 de enero, nos dice Juan Emar en el texto, 84 años después de la llegada de Guy de la Crotal a Tabatinga, llega a Santiago un personaje llamado el tío José Pedro, el tío de Juan Emar, que es descrito como un empresario nortino, un empresario, si mal no recuerdo, de Antofagasta o de la zona de Atacama, que llega pues con ideas muy conservadoras a cuestionar el estilo de vida disipado
y artístico de su sobrino. Entonces llega a Santiago este tío, José Pedro, y no es casual que se señale el norte que es una zona que ha sido de constante disputa territorial entre Chile y los países vecinos, Perú y Bolivia. Sabemos que estas zonas fueron anexadas a Chile tardíamente en el siglo XIX, a partir de la Guerra del Pacífico, una guerra en la cual pues intervienen los ingleses, es la guerra del salitre, ¿no? Que de algún modo pues da en ese momento una supremacía económica también a Chile. Es una guerra que, digamos, fratricida porque separa todavía hoy un poco a estos países hermanos trifronterizos. Y por otro lado, sabemos que hoy en día el norte sigue siendo uno de los pilares económicos del país. Entonces, este sujeto llega con una mentalidad mercantilista, bursátil, conservadora, podríamos decir con un discurso, ¿no? Incluso antiartístico, muy antiestético. Y pues en una cena, unos días después, ¿no? Porque el tío se queda una temporada ahí, empieza a discutir con Juan Emar y le pregunta, oye, ¿y este animalejo horrible que está acá, qué hace aquí? Y pues Juan Emar le cuenta la anécdota, ¿no? De que el loro representa un poco este mantra espiritual, artístico, estético que él tenía con sus amigos, el tango, las noches de París. Y entonces el tío descarga su ira en contra del loro y lo llama infame bicho. Y pues el loro que ha venido aguantando toda esta apropiación cultural que le han hecho de los científicos, los aristócratas, los burgueses y hasta los bohemios, pues ya no aguanta este discurso, digamos, descafeinado, este discurso ya de algún modo trasnochado de este tío. Y aquí entra el elemento fantástico, ¿no? El loro cobra vida y ataca, ¿no? Incluso cargando con su pedestal como un proyectil, se lanza en contra del tío y pues arremete en contra del rostro de este y en varias arremetidas, ¿no? Creo que cuatro más o menos, cuatro picotazos consecutivos que duran alrededor de unos 10 a 11 minutos, pues va destrozando la cara del tío, ¿no? Primero le hace un hoyo en el cráneo, luego un segundo hoyo en el cráneo, luego le saca un ojo, luego le saca la nariz y luego el mentón. Y aquí el tío se vuelve una especie de representación cubista de un rostro que algunos críticos han dicho que pues aquí está haciendo un guiño a Picasso, Juan Emar, con la forma en que se describe la deconstrucción del rostro del tío, pero también aquí yo siento que hay una especie de manifiesto artístico también a la fealdad, una estética del feísmo, ¿no? De lo grotesco. De algún modo, pues, en una escena muy gore, vemos cómo va picoteando el loro la cara del tío, pero Juan Emar personaje, en lugar de ayudar al tío, de algún modo se queda fascinado con descripciones bastante poéticas de la manera en que el ojo pende, ¿no? El globo ocular pende del cráneo del tío, como una bolita marfílea, luego como el mentón, ¿no? Como el cuenco que le deja aquí en la cabeza es como un volcán del cual mana la sangre como lava, y hace todas unas descripciones bastante afectadas de ese momento, pero también ocurre algo, cada vez que él quiere ayudar al tío, el loro voltea, deja de golpear al sujeto, ¿no? Al tío José Pedro, y le dice don Juan Emar. Y Juan Emar se detiene, Juan Emar personaje, y le dice servidor de usted. Y luego esa frase se va, de algún modo, pues, digámoslo así, reduciendo, porque le dice don Juan M, servidor de us, don J. E, y así, hasta que la frase se vuelve algo que se desintegra, pero que se asume casi espiritualmente. O sea, hay una servidumbre asumida de Juan Emar frente a esta violencia, frente a este poderío, frente a este brío que de algún modo representa el oro, ¿no? El oro frente a este discurso conservador. O sea, hay una asunción por parte del discurso, de este mantra original que representaba de forma inmaterial el loro, pero que ahora pues esta sujeción ya se vuelve total, ¿no? O sea, se vuelve una especie de esclavitud voluntaria, ¿no? Que Juan Emar personaje, Juan Emar creador, pues le entrega a este loro. ¿Por qué? Aquí hay, pues, esto ya está abierto a la interpretación,
Pero hay otro momento, ¿no? Luego de que pues, el loro destaza el rostro del tío, hay el 11 de febrero los funerales, ocurren los funerales ese 11 de febrero del 31 y pues están pasando con la carroza y Juan Emar mira su ventana, ¿no? De su casa, desde la cual se ve el loro posado frente al busto de Arturo Prat, con su mirada inquisitiva, y pues Juan Emar le lanza una mirada al loro y le dice, maldito bicho, te odio, me las vas a pagar. Pero el loro voltea y lo mira y le guiña un ojo, y él le devuelve el guiño. Entonces hay una complicidad. Si bien hay todavía un conflicto, podría decirse, en el cual quiere defender o por lo menos siente que debe resarcir la memoria de su tío, también hay una complicidad con el loro, con su acto no bélico de matar al tío, pero también está esta servidumbre asumida. Y ahí pues el relato termina cuando ya Juan Emar dice, pues sí asumí esta servidumbre. Entonces siento que está este conflicto no resuelto, ¿no? Entre lo americano y lo europeo, entre la fusión de estilos, entre la fusión de ideas, entre el choque de lo artístico con lo conservador, lo anárquico con lo, de algún modo, pues retaguardista, la vanguardia creativa con este discurso bursátil, que de algún modo es algo que Juan Emar tiene que cargar, porque él de algún modo también representa esto, o sea, él es hijo de una familia, ¿no? De gran prestigio y tradición en Chile. Él también, producto de eso, viaja muy tempranamente a Europa, conoce el arte europeo, conoce las nuevas estéticas, las vanguardias, pero no rechaza tampoco su americanismo y está ese conflicto representado en este texto que más allá de ser un cuento, hay que decirlo, es también una poética, es un manifiesto, es una propuesta vital, ¿no? De cómo enfrentamos el arte y cómo pues el arte es de algún modo un trayecto intercontinental, ¿no? Que va desde América y el Amazonas a Francia y luego de vuelta a América, ¿no? Y en el cual vemos el discurso naturalista, por otro lado el discurso aristocrático, de salón, luego lo burgués y finalmente lo bohemio y luego el choque, ¿no? De todos estos mundos, ¿no? Y pues el cuento termina en el 34 con un terremoto, con un cisma, ¿no? Con una especie de movimiento telúrico que es también de algún modo un quiebre, ¿no? Un quiebre, un choque de placas intercontinentales. O sea, en este relato hay muchos elementos que no están puestos al azar. O sea, Juan Emar, y por eso les digo, es un autor que debe ser leído, considerado. Es un autor que pone de manifiesto construcciones complejas, construcciones muy elaboradas, muy estructuradas, de una mente muy lúcida, muy avanzada en sus lecturas y que pues de algún modo puede utilizar un relato que no lejos de ser entretenido, fruitivo, divertido para el lector, es también a la vez una invitación a entender el arte, ¿no? A entender el trayecto del arte y transgrede muchos convencionalismos, porque es un relato en 4 momentos que presenta una unidad del fragmento y que además contrapone estilos, ¿no? El estilo naturalista frente al estilo de salón más kitsch, frente al irrealismo, ¿no? Con un quiebre de lo real, de lo verosímil, con las rupturas del narrador, pero también con un elemento ya fantástico que a la vez remite a la literatura de Poe, ¿no? Porque pues el pájaro verde también, de algún modo, pues nos hace recordar el poema El Cuervo. Pero también hay una lectura de Soledad Traverso, una crítica chilena muy interesante en la cual ella propone, ¿no? Una especie de reescritura paródica de este relato, una reescritura paródica de un relato de Flaubert, de Un corazón simple, un cœur simple de Flaubert, que pues Juan Emar estaría reinterpretando con su pájaro verde, porque el relato de Flaubert, que es anterior, también tiene como protagonista a un pájaro, ¿no? A un loro, y pues también hace una representación de varios momentos de la cultura europea a través de un varón, un cónsul y la servidumbre. O sea, hay un trayecto de algún modo, pues de este loro a partir de sus distintos dueños y también hay un elemento fantástico más ligado a lo onírico, más ligado al sueño. En el caso de Juan Emar hay más una ruptura, ¿no? de la realidad porque aquí no media el sueño. Finalmente el loro cobra vida como mantra, como, cobra vida como fuerza de la naturaleza y pues ataca a una persona que representa otro tipo de discurso. Aquí lo inverosímil es un poco más
radical, diría yo, que en el relato de Flaubert. Pero esta relación que hace Soledad Traverso también es muy interesante de revisar. Le voy a dejar en la descripción del video el link al texto de Soledad Traverso que se encuentra en un repositorio de textos científicos. Y también voy a dejar el link a un texto que yo escribí ya hace un tiempo, pero que pues ha sido republicado por la web Cine y Literatura. Entonces ahí pueden encontrar el texto que yo también escribí si quieren ahondar un poco más en esto, ¿no? En este texto, ¿no? Que de algún modo pues se anticipa mucho. Estamos hablando del 37, o sea, Borges acababa de escribir o publicar recién su primer obra de relatos. Estamos hablando que esto es mucho, mucho más temprano que incluso las ideas del realismo mágico que podrían tener autores como Uslar Pietri o Alejo Carpentier, porque la idea de Carpentier, por ejemplo, con respecto al Real Maravilloso, es publicada en los 40 como prólogo al Reino de este Mundo. Y las ideas de Uslar Pietri sobre el realismo mágico, que de algún modo pues aparecen en las Lanzas Coloradas y en sus relatos, están más bien en un texto de ensayo del año 40, si no me equivoco, que es sobre el hombre venezolano. Entonces, Juan Emar pone en juego lo fantástico, la fuerza americana, el irrealismo, ¿no? Y todos estos choques de discursos entre lo europeo y lo americano en los años 30, o sea, 10 años antes. Y esto yo, de algún modo, pues pienso que es debido a que Juan Emar, antes que ser narrador, era artista gráfico, era pintor, y debe haber conocido, por ser también un lector del francés y de otras lenguas, de primera mano los trabajos, si no me equivoco, de este alemán, Franz Ross, creo que ese es el nombre, quizá me estoy equivocando, pero sí hay un teórico alemán que en los años 1910 habla de una especie de nueva objetividad y la llama realismo mágico. Entonces, Juan Emar es un conocedor de primera mano de los manifiestos del creacionismo, del ultraísmo, del futurismo y del surrealismo. No tuvo que esperar a las traducciones y compilaciones de Ortega y Gasset, que sí tuvieron que conocer sus pares muchos años después. Entonces, Juan Emar es este tipo de autores interdisciplinarios que siempre van un paso adelante por eso, porque no solamente beben de la poesía o la narrativa para crear sus textos poéticos o en prosa, sino que son artistas intermediales, interdisciplinarios, que tienen la capacidad de ver en la arquitectura, en la pintura, en la fotografía, en el cine, en la música, elementos que luego van mixturando. No voy a decir que Alejo Carpentier, que también fue un musicólogo y también traductor, y que en realidad tiene un bagaje inmenso y que es un autor que es uno de los padres del barroco latinoamericano, no voy a ponerlo por debajo de Juan Emar, pero sí hay que ser justos y decir que Juan Emar sí es un adelantado con un texto que, pues como han visto, es un manifiesto de arte, hay un espíritu protodecolonial, hay una crítica al eurocentrismo a través de parodias a Flaubert, reescrituras, hay una fusión de lo latinoamericano y lo europeo, de la técnica traída de Europa y las ideas americanas, hay intertextualidades con Poe, con la pintura de Picasso, hay metalepsis, o sea, quiebres de la lógica narrativa a través de los distintos planos en los que se mueve el narrador, autor, narrador en primera persona, narrador protagonista, narrador omnisciente, se anticipa elementos atribuidos al boom de manera comercial y es un texto desafiante porque muestra estéticas que colindan con el feísmo y también el absurdo y lo fantástico. Entonces, estamos hablando de un autor que, ya para ir cerrando, ¿no? Creo que debe ser leído desde otras ópticas y que debemos ponerlo pues a la par de Macedonio Fernández, de Felisberto Hernández, de pues autores que de algún modo anticiparon esto, ¿no? Yo creo que Juan Emar está más cerca de ser el Borges chileno que el Kafka chileno, como dijo Pablo Neruda, guardando respeto, ¿no?, hacia la interpretación que hace Neruda, pero yo creo que aquí estamos hablando de un autor que es más americano que otra cosa, pero que pues no niega, de algún modo no oculta sus lecturas,
sus tempranas adhesiones a los movimientos de vanguardia europeos, pero que logra trasladarlos y a partir de esas escrituras y de esas lecturas, ¿no? Generar una mixtura muy, muy interesante y muy rica que va a ser un aporte inmenso para la literatura latinoamericana, para aquellos que tuvieron la suerte de leerlo tempranamente a Juan Emar y para aquellos que lo están descubriendo ahora, ¿no? Y que creo que pues va muy en sintonía con lo que en su momento pues Alejo Carpentier, volviendo a Carpentier, dice, ¿no? De la fuerza de lo real maravilloso en su prólogo al reino de este mundo, cuando dice, ¿no? Que esta prestidigitación de viejos embustes, ¿no? Del encuentro fortuito del paraguas y la máquina de coser sobre una mesa de disección, estas máquinas del sueño y todos estos elementos que creaban, ¿no? Como cadáveres exquisitos, como juegos de los europeos, pues nada tiene que envidiar a una visión americana que pues de algún modo convive con estas ocurrencias, ¿no? De la ilogicidad y lo mágico que puedes encontrar en la influencia del vudú y todo este encuentro cultural, el mestizaje, ¿no? Que Alejo Carpentier da cuenta, ¿no? De lo afro, de lo asiático, de lo americano, todo en un continente pues colonizado, en el cual llegan muchos discursos que se contraponen con la logicidad, pero por otro lado lo irracional, ¿no? Que pues Juan Emar lo interpreta muy bien y lo vive y lo encarna, ¿no? Porque él es un sujeto, como digo, de una familia aristocrática, pero que no tiene miedo tampoco al imbunchismo, ¿no? Como no lo tienen muchos de sus pares posteriormente, que de algún modo pues dan cuenta de que en Chile y en general en Latinoamérica hay una tradición precolombina muy, muy fuerte, ¿no? Que es rescatada por autores como Oquendo de Amat, por nombrar algunos, ¿no? Que descubren esta fuerza, como Vallejo en Trilce, ¿no? De escrituras múltiples. Entonces, Juan Emar es una voz de las vanguardias, pero una voz visionaria, muy anticipada que debemos tener en cuenta. Espero que este video sirva de algún modo para presentar o pues volver a discutir y conversar, ¿no? Sobre Juan Emar. Muchas gracias a todos los que están visitando el canal, los nuevos suscriptores, que comentan, que comparten, que pues le dan vida a este canal, este espacio. Yo voy a seguir haciéndolo con mucho gusto. He decidido retomarlo con fuerza. Lo tuve abandonado un rato por labores editoriales, personales, pero quiero pues darle la continuidad que está teniendo y pues invitarlos a que sigan los distintos espacios que estoy tratando de construir en el canal, con poesía, con narrativa, con crítica, también con teoría para los lectores en el fondo, ¿no? Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Gracias.